quiero agradecer a los organizadores, excelentemente preparado todo este evento, y para mí es un gusto poder compartir este tiempo con todos ustedes. La idea es tratar de explicar un poco uno de los temas muy acotados que se va a desarrollar en el Congreso Nacional. Como explicó el doctor Oteiza, todo referido a la ejecución de las sentencias, y por eso me voy a detener en lo que es la ejecución de las sentencias dictadas en materia de familia, que es el motivo que va a centrar el trabajo de la Comisión de Familia del Congreso, donde esperemos encontrarnos todos nuevamente como para poder seguir debatiendo estos temas que nunca están cerrados. En realidad, si uno tuviera que ver todas las posibilidades de abarcar este tema, podríamos englobarlos en tres aspectos muy generales, muy amplios. Lo que son las decisiones que se toman antes de una sentencia definitiva, que tienen una ejecución, muchas veces provisoria, y a veces incluso para acompañar a que las partes puedan llegar a encontrar ellos mismos la solución, que siempre es el objetivo deseable, cuando las decisiones son alcanzadas por acuerdos, por autocomposiciones que hacen las partes de sus propias contiendas. No solamente se resuelve el caso jurisdiccional, sino que además se le da un cierre al conflicto. Y que además tienen mayor probabilidad, aunque esto no es 100% así, que se cumplan. Por supuesto que están todos aquellos otros litigios que tienen que ser resueltos a través de una sentencia impuesta, es decir, a través de una sentencia dictada luego de un proceso contencioso. Es aquí la otra posibilidad que se puede analizar a las ejecuciones en materia de familia, aquellas que se implementan en la sentencia definitiva. Y un tercer aspecto que también se va a tratar en el Congreso, que es la posibilidad o las características de la ejecución de las decisiones judiciales fuera del órgano que las dictó, es decir, fuera de la jurisdicción del órgano que las emitió, ya sea que ocurran dentro del país o entre el país y el extranjero. Estas perspectivas con las que se pueden analizar los temas, por supuesto que el primer enfoque que uno le da es el enfoque procesal, que como facultades reservadas por las provincias están su diagrama reservados por las competencias legislativas provinciales, es decir, cómo lo diagraman. Si uno observa a lo largo del país cómo se ha formalizado la competencia en materias de familia, vemos que algunas provincias tienen un fuero especial para estas contiendas. También hay otras provincias que además de fuero especial tienen normas procesales especiales. Pero si observáramos las características de estas normas, veríamos que aun cuando tienen algunas de ellas regulados procesos especiales, como ocurre también en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y muchas de las jurisdicciones provinciales que tienen legislaciones procesales similares, tienen procesos como es el alimento, como es, por ejemplo, la declaración de insania o la inhabilitación, que tienen formas específicas en atención al tipo de derecho que se debate. Sin embargo, en la ejecución hay un silencio. Es este silencio que se ha cubierto, por supuesto, con la interpretación judicial y con los aportes y peticiones que los abogados han hecho para que a veces las ejecuciones se hagan de cierta manera o de otra. Lo difícil, lo complicado y lo sensible del fuero de familia está no tanto en las ejecuciones de cuestiones patrimoniales, porque esto al fin y al cabo lo podemos resolver también hasta por las vías tradicionales de un embargo, hasta en estas obligaciones de dar, sino que la complejidad reside en las sentencias que se refieren a cuestiones vinculadas a los niños, niñas y adolescentes, a temas de cambio de tenencia, régimen de visitas, donde siempre se interviene con la suficiente prudencia como para no causar un conflicto mayor al que ya existe en esta familia. Estas sentencias que tienen un contenido de orden, sí, lo podemos llamar, y con este alcance personal, porque tiene una connotación directa a la vida de los individuos. Es así que
estas respuestas que se dan desde el orden local, por supuesto que responden a su vez a normas de orden constitucional y también a las propias disposiciones, tratados, convenciones americanas que le dan un rasgo particular a todo el sistema regional de protección. Si tuviéramos que detenernos, y en esto solamente me voy a tratar de profundizar en estos pocos minutos, ¿tenemos alguna pauta desde el ámbito americano? Por supuesto, todos sabemos los tratados, las convenciones que ya mencionaron. Una de las fuentes esencial con las que se cuenta son los propios pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya sea a través de sus casos contenciosos o a través de sus opiniones consultivas. En el ámbito de familia son varios los que en forma directa se pueden aplicar, como también algunos en forma mediata, por contener principios generales que son propios a todos los procesos. Y es así que el tema de la tutela judicial efectiva que mencionaron, que no solamente asegura el acceso a la jurisdicción, sino también que incluye la efectividad del pronunciamiento, esto la Corte Interamericana lo ha dicho, por ejemplo, en el caso Fornerón, también una condena contra nuestro país, en el caso Furlan y en otros innumerables precedentes. Una ejecución que además aclara que tiene que ser sencilla, clara, poder ser entendible. Si esto es cierto con relación a cualquier ámbito del derecho, es particularmente verdad en las cuestiones de familia, donde las personas saben que esa decisión que se va a dictar va a influir en su ámbito más privado, en lo que hace a sus afectos. Es así que, así como criterio general sabemos que el Estado de Derecho tiene que asegurar el cumplimiento, contribuir en el cumplimiento de las decisiones judiciales, un Estado de Derecho que hace que cada una de las ramas del Estado intervenga en lo que le corresponde. Acá la misma Corte Interamericana se estableció que no puede haber ninguna interferencia en el cumplimiento de las decisiones. Esto también lo mencionó como en el caso Furlan, referenciado por el doctor Oteiza. Por supuesto que también las decisiones tienen que ser ejecutadas en un plazo razonable. Esto, entre otros varios precedentes donde se citó, en el caso Fornerón, Furlan, Ricardo Baena, Atala Rifo, la ejecución, si durara indefinidamente, el derecho se terminaría tornando tan abstracto como si nunca se hubiera podido acceder a la jurisdicción. La circunstancia que haya podido ser planteado y resuelto el caso conforme las pautas del debido proceso legal, cumpliendo con este control de constitucionalidad y control de convencionalidad, sería insuficiente si solamente esto llegara a la sentencia de mérito. Es decir, es necesario incluir, y así también especialmente se dijo, entre otros precedentes en Inmobiliaria Safi, queda incluida también la etapa de ejecución. Pero lo rico de la posibilidad de observar los precedentes de la Corte Interamericana, que se pueden ver no solo con respecto a lo que la Corte dijo con relación a las causas a las que tenía que expedirse, sino también qué es lo que la Corte hizo al ejecutar sus propias decisiones. Y en este caso tendríamos que observar el precedente Fornerón. En este precedente, que simplemente para tener presente de qué se trata, es un padre que reclamaba tener a su hija, sin embargo la niña había sido dada en adopción, un proceso que duró muchos años, donde él finalmente lleva la cuestión previa paso por la comisión a la Corte Interamericana, donde obtiene una sentencia favorable a esta revinculación, pero donde era innegable que la niña ya había tenido contacto con sus guardadores con fines de adopción durante toda su vida. En 12 años de la niña solamente había sido visitada por su padre, habían tenido un contacto durante 45 minutos. Entonces, cuando se pensó en ver cómo se podía ejecutar esta sentencia, aquí vemos determinadas circunstancias que se tuvo en cuenta por la propia Corte Interamericana, que también lo vemos replicado y con ejemplos en otros pronunciamientos domésticos, es decir, en el ámbito local. Uno, por ejemplo, que hizo especial mención
son la especialidad de las medidas que se tienen que tomar. Estas medidas especiales que están enunciadas específicamente en el artículo 19 de la Convención, pero que se completan, por supuesto, con todas las normas de la Convención sobre los Derechos del Niño. Y en esta tratar de buscar soluciones, se pensó en, como denominó la Corte Interamericana, en el involucramiento del padre en la vida de su hija. Lo interesante es que cuando menciona de estas medidas especiales no identifica cuáles son, es decir, es simplemente con carácter enunciativo y aquí está abierto a la imaginación de los abogados que peticionan y de los jueces que resuelven, para buscar una verdadera solución. Incluso cuando se pensó en involucrar al padre en la vida de su hija, tampoco se dijo cómo, pero sí el objetivo era que el padre tuviera conocimiento de qué era lo que le pasaba en la vida cotidiana a su hija. Otro de los principios, por supuesto, que se ventiló en Fornerón es la excepcionalidad de la separación del niño de su ámbito biológico, considerando como parte del derecho de la identidad, de conocer su propia historia. Y esto está vinculado con otra pauta que se puede extraer de los precedentes de la Corte Interamericana, que es la posibilidad del dictado de medidas temporales. Cuando, por ejemplo, esta separación no existe otra posibilidad que por mejor interés del niño, el superior interés del niño, tenga que tomarse, que esto sea acotado temporalmente en la medida de lo posible. Es decir, estas decisiones sujetas a plazo, revisables, esencialmente temporales, provisorias en cierta medida para acompañar al litigio y no que sea algo cerrado, inflexible, una estructura de lo que los justiciables no puedan apartarse. Hay un concepto ya también ventilado hace numerosos precedentes de nuestro país y que ya es un concepto arraigado, que es el concepto superior, es decir, el interés superior del niño. Esto ya creo que es algo absolutamente incorporado en la idiosincrasia y en nuestra cultura. También previsto especialmente en el proyecto de reforma del Código Civil y Comercial, es decir, atender y también en la Ley 26061 y en muchísimos ordenamientos provinciales. Otra de las características que hasta incluso en el proyecto se prevé como una incorporación especialmente, que es la intervención interdisciplinaria en todo el proceso y también en la etapa de ejecución. La conveniencia que se haya previsto en el proyecto de reforma justamente es que llevaría, de poderse sancionar este proyecto, a que sea un plafón mínimo de funcionamiento para este tipo de justicia en todo el ámbito de nuestro país. Hay muchas provincias que sí tienen una intervención interdisciplinaria para lograr un mejor acompañamiento y solución del litigio familiar, y aquellos que no lo tienen tendrían que finalmente aceptarlo, adoptarlo. En el caso Fornerón se previó la posibilidad de la designación, se previó en realidad la designación de profesionales expertos que contribuyan a la revinculación que se sostenía. Y como originalidad, si se quiere, se puede encontrar que se previó que pueda ser por un experto o por un equipo, designándose una persona que comande, es decir, que dirija esta tarea y que además se confeccione un plan. Salvando las diferencias en las jornadas preparatorias de La Plata, cuando Pancho Berbic hablaba del caso Mendoza, que justamente también se previó la posibilidad de hacer un plan, un proyecto, que sirva como guía. Fíjense el caso Mendoza, tan distinto a una cuestión de familia, pero que sin embargo a veces la organización y cómo se va a hacer la ejecución puede disipar dudas y sortear escollos que puedan llegar a plantearse. Y también se previó en el caso Fornerón que estos expertos conozcan las características de la causa, es decir, sepan del contenido de la sentencia. Cuando el equipo técnico que va a colaborar o el equipo interdisciplinario que va a colaborar en la ejecución de las decisiones se integre el órgano, lo más probable es que ya haya acompañado a los litigantes durante el desarrollo del proceso. Pero aún así, el resguardo de poner en forma expresa la circunstancia, que conozcan de la decisión, también otorgaría
un mayor resguardo. Por supuesto, otro de los puntos que también se tiene presente en todos los procesos de familia cuando se refieren a cuestiones que se vinculan a niños, niñas y adolescentes, el tema de la escucha a estos, ventilado en normativas procesales, en casi todas las provincias, también como en las 100 reglas de Brasilia, adoptadas expresamente y cuya recomendación también se recomendó, su incorporación se recomendó por la propia Corte de la Nación. La escucha de los niños, niñas y adolescentes en las cuestiones que a ellos se refieran. Lo interesante del caso Fornerón es que se describe cómo fue que la propia Corte tomó contacto, no fue en Fornerón, discúlpenme, en Atala Rifo. Se describió cómo se tomó contacto con las niñas que estaban involucradas en ese precedente. En Atala Rifo y Niñas versus Chile, la Corte, por secretaría, le informó previamente a las niñas de en qué iba a consistir el acto y se hicieron asesorar por psiquiatras para llevar adelante esta audiencia. También otra de las pautas que tuvieron ellos en consideración es, por la distinta edad que tenían, tener audiencias individuales y asegurándoles la confidencialidad de lo que ellas fueran a exponer. Por supuesto que la posibilidad de escuchar a los niños y aún en la etapa de ejecución lleva necesariamente a la flexibilidad del principio de congruencia. Ya no tendríamos que estar atados a lo que se expresó en forma taxativa en un pronunciamiento, pues si no, el escucharlos no traería ninguna incidencia, ninguna connotación, no habría nada que modificar. Justamente si se los escucha y si se presta atención a cuál es su opinión, entonces esto lleva a que la decisión pueda ir enmarcándose, pueda ir flexibilizándose, adaptándose a la voluntad, siempre teniendo en cuenta la intervención y también la opinión de los equipos interdisciplinarios que intervengan. También se prevé y en Fornerón la posibilidad de un apoyo terapéutico. En los contactos, ya sea antes o durante el contacto, si lo solicitan, como luego del contacto del padre de la niña, la posibilidad de que haya un especialista que acompañe en ese proceso. Como mencionó el doctor Oteiza, en realidad, ejecutada la sentencia, y esto es por la especial naturaleza de las cuestiones que se debaten en familia, las ejecuciones muchas veces se prolongan a lo largo del tiempo. El órgano no tiene que desprenderse de la ejecución. Este control, como bien mencionó el doctor, que se da en casi todos los precedentes de la Corte, es una modalidad que tendría que ser replicada por los tribunales del fuero. Una vez que se ejecuta la decisión, hay que controlar que efectivamente ésta se haya llevado a cabo. Al menos cuando están involucrados de derechos de personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, como pueden ser niños, ancianos, el tribunal debiera controlar. Por supuesto que aquellos que trabajan en el fuero pensarán, entonces no me voy a desprender nunca del caso el que tramita. En realidad no necesariamente tendrá que realizarlo el órgano, quizás sí tiene los medios. Aunque la misma Corte Interamericana dijo que no contar con personal o con recursos no es una excusa para el incumplimiento, pero sí prever las posibilidades de ver cómo se tiene que supervisar que la sentencia se haya cumplido. No tanto cuando esto está en manos de cuestiones que son de adultos, por ejemplo, solo para citar un posible caso, es decir, ¿se inscribió o no esta sentencia de divorcio? ¿Se liquidó o no esta sociedad conyugal? Pero este régimen de visitas, este cambio de tenencia, el bienestar de este niño, niña o adolescente, ¿se cumplió o no se cumplió? Esto es lo único que podría asegurar que la sentencia se haya tornado efectiva, que este acceso a la justicia haya podido realmente concretarse y que no quede en un mundo de irrealidades. Y un poco
recordando las exposiciones que hasta ahora escuchamos, ¿no? Cómo se citan a los héroes, muchos de nuestra infancia, con tanta fantasía. Cuando algo nos emociona, no solamente es recordar en el mundo de las ideas, cómo funcionan estos héroes que llevan adelante sus ideales y los concretan en las historias, sino también nos emociona muchas veces cuando vemos que en la vida cotidiana y en la realidad hay muchos héroes sin nombre que también hacen justicia. Bueno, muchísimas gracias y los espero a todos en Córdoba. Muchas gracias.